Muchas bendiciones, amados. Qué gozo una vez más que el Señor nos concede una mañana más para glorificar y exaltar su nombre. Y algo importante que no queremos pasar por alto hoy en esta mañana es el hecho de que como país celebramos el Día de las Madres. Así que un abrazo solidario a todas aquellas hermanas de nuestra congregación, aquellas madres que nos están viendo en esta mañana. Que la paz de Dios sea sobre ustedes. Y como bien dice la escritura en Proverbios 31, ustedes puedan ser esas mujeres virtuosas que muestran el amor y la gracia de Dios y que pueden florecer en sus vidas para que la gloria de Cristo sea expresada a través del rol que Dios les ha concedido. Así que estamos agradecidos de Dios por ustedes y queremos felicitarles grandemente en esta mañana. Oh, amados, hemos adorado, hemos cantado, hemos orado, pero quisiéramos una vez más orar juntos para pedirle a Dios que hoy por medio de su palabra sea hablando a nuestros corazones. Así que, ¿qué le parece si inclinamos juntos nuestros rostros y oramos al Señor? Dios bueno y Dios maravilloso. Señor, nuestros corazones solo encuentran deleite y satisfacción en ti. Por eso en esta mañana te pedimos que podamos entender lo que implica que vivir es Cristo. Que podamos comprender cómo aún en medio de toda circunstancia podemos dar gloria a ti. Podemos exaltar tu nombre y podemos regocijarnos en el hecho de que nuestras almas están seguras por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy Dios pido que tu Espíritu Santo, quien es el predicador por excelencia, proclame esta verdad en nuestros corazones. Y que cada uno de los que estamos juntos escuchando tu palabra en cada hogar, en cada rincón, podamos, Señor, responder a ella en obediencia, viviendo para tu gloria, procurando el avance del Evangelio y entendiendo que Cristo es nuestra vida. Oh Señor, te pedimos que hoy en manera especial bendigas a cada una de las madres y que tú, Señor, incline sus corazones en cada momento a ti. Que ellas puedan entender que cada cualidad de sus vidas viene de ti, oh Dios. Y que ellas puedan ver la gracia tuya obrando en la vida de sus hijos. En el nombre de Jesús te damos gracias por el gran regalo que ellas son. Pero más que nada te damos gracias por Cristo Jesús. Oramos y decimos juntos, amén. Bueno, si usted de nuestra congregación, algo que va a extrañar en esta mañana es que generalmente llegamos y participamos de un suculento desayuno. Así que yo espero que los hombres de Redimidos, y le estoy hablando a los hombres de nuestra congregación, hayan despertado tempranito, hayan hecho un suculento desayuno para todas esas madres. Y pues si estoy metiendo algunos líos, pues que el Señor redarguya sus corazones. No, amado, pero qué gozo y qué bueno es celebrar juntos y más que nada agradecer al Señor en medio de este tiempo. Así que hoy vamos a hablar y vamos a continuar nuestra serie en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Filipos. El tema de hoy es vivir es Cristo, morir ganancia. Y algo que debemos preguntarnos en esta mañana, algo que debemos prestarle atención es a la siguiente pregunta. ¿Con qué perspectiva observamos las cosas que nos suceden? Esa es una pregunta sumamente importante para nosotros, hermanos. Nuestra respuesta a esta pregunta va a estar condicionada a las convicciones que dirigen nuestro corazón.
si la perspectiva o la convicción que tenemos es humana y terrenal, entonces a las circunstancias que enfrentamos vamos a responder con incertidumbre, con inseguridad y sin ninguna o muy poca esperanza. Por eso es algo que la Escritura trata de acentuar a través de cada una de sus páginas. Es al soberano, poderoso y buen Dios. De hecho, cuando leemos la Biblia, vemos al soberano Dios ejecutando su plan, mostrándonos su grandeza, mostrándonos su misericordia, mostrándonos su poder, sus juicios y todo con el fin de que entendamos que cada cosa que sucede, cada situación que enfrentamos no escapa del control del buen, poderoso y soberano Dios. Por eso algo importante que vamos a observar en esta mañana y que creo que es sumamente necesario para nosotros entender es cómo Pablo está mirando las circunstancias de su encarcelamiento desde una perspectiva bíblica. Pablo está mirando desde una perspectiva divina, de acuerdo al plan de Dios y el propósito de Dios. Y Pablo quiere recordarle a los creyentes en Filipos y por consiguiente a nosotros que Dios está llevando a cabo su plan a pesar del aprisionamiento en que él se encuentra. Me gusta cómo este comentarista, Evis Carballosa, describe esto. Él escribe en su comentario sobre este capítulo de Filipenses lo siguiente: Pablo en ningún momento considera lo que él estaba viviendo como un simple suceso, sino por el contrario. Él estaba seguro de que todo aquello era producto de los planes y propósitos de Dios. Pablo no estaba en la cárcel por obra de la casualidad. Por el contrario, Dios le había llevado allí con un propósito determinado. Amados hermanos, aunque a veces es cierto que en nuestra vida Dios nos guiará por sendas que para nosotros son desconocidas o inesperadas, de algo estamos y podemos estar seguros. Es que el Señor nunca nos abandona. El Señor estará con nosotros. Y el hecho de que Él esté con nosotros es motivo suficiente para que andemos ese camino gozosos. Por eso quizás una de las porciones o de los versos de la Escritura que más es conocido por creyentes y no creyentes es el verso 4 del Salmo 23. Donde el salmista expresa esto con tanta seguridad. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Oh, amado, esas son las convicciones bíblicas que necesitamos en nuestro corazón, para que podamos mirar con una perspectiva divina las cosas que nos suceden. Es cuando entendemos y procuramos esto, que podemos, amado, ahora observar el tiempo que nos ha tocado vivir y podemos decidir caminar esta senda con gozo. Porque Dios está con nosotros y el Dios fiel nunca nos abandonará. Y esta es mi oración en esta mañana mientras exponemos este pasaje de la Escritura. Que aprendamos a vivir como Pablo vivía, con una perspectiva divina. Por eso leamos juntos Filipenses capítulo 1, versos 12 al 26. Leemos juntos la palabra del Señor y recuerde lo que yo digo, no hay nada más importante para nosotros que la palabra de Dios. Dice así la Escritura:
Y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. Porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Y sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y convencido de esto, sé que permaneceré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe, para que vuestra profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a vosotros. Oh amado, lo primero que necesitamos ver es que Pablo vivía para el Evangelio. Y una pregunta que nosotros debemos hacernos es la siguiente: ¿para qué nosotros vivimos? Esta porción de la Escritura nos muestra claramente que era lo importante para Pablo, que era aquello que era prioritario en su vida. Pablo vivía para el Evangelio. Si Cristo era proclamado, si Cristo era anunciado, si el Evangelio avanzaba, Pablo podía estar gozoso. Y eso es precisamente, amado, lo que estos versos destilan. Si pudiéramos tomar los versos 12 al 18 y pudiéramos quizás exprimirnos, nos daríamos cuenta que destilan el gozo de un hombre que vive para el Evangelio. De un hombre que vive con una pasión de que el Evangelio sea conocido y proclamado. Pensemos en lo siguiente. Pablo está escribiendo básicamente su reporte misionero a esta iglesia que lo está sosteniendo y que envía ofrendas. Y note lo que él hace. A pesar de que Pablo está enfrentando condiciones que no son ideales, a pesar de que Pablo está viviendo un momento que para él no había sido planificado, él no hace lo que tendemos nosotros a hacer en momentos como ese. ¿Y cuál es nuestra tentación? ¿Cuál es nuestra tendencia cuando la vida se complica? Nuestra tendencia es que cuando la vida se pone difícil, tendemos primero a centrarnos en nosotros mismos y buscamos la manera de reducir nuestra incomodidad. Déjeme explicarle.
Usted no lee a un Pablo diciendo, oh hermanos, esta situación está muy difícil para mí. Ustedes tienen que entender que yo no planificaba esto. Mira, aquella visión que tuve me envió acá y mira dónde estoy ahora en prisión. Pablo no está diciendo vayan, hagan una comitiva, apelen al hecho de que soy ciudadano romano, a ver si puedo salir de aquí. No, Pablo está mirando su situación y Pablo está diciendo todo lo que me ha sucedido ha redundado en que el evangelio avance. Oh, amado, Pablo vivía para que el evangelio fuera anunciado. La pregunta que tenemos que hacernos, ¿estamos viviendo nosotros con ese mismo objetivo en nuestra vida? ¿Es esa la perspectiva para la cual vivimos? O de la misma manera que muchos hacen, tendemos a victimizarnos, a solo pensar en lo que nosotros necesitamos. Y no pensamos en algo mucho más extraordinario, en cómo podemos ser colaboradores de los propósitos de Dios. Ahora es interesante, porque para Pablo lo más importante no es su comodidad. ¿Se da cuenta? Para Pablo lo más importante no es una vida fácil. Para Pablo lo más importante es que Cristo sea conocido. Y usted podrá decirme, pastor, pues Pablo quizás está siendo muy optimista y está hablando de que wow, qué maravilloso que el evangelio sea conocido, pero ¿cómo veo eso en el pasaje? Bueno, de tres maneras. Primero, Dios ha utilizado las adversidades para el avance del evangelio. Y déjeme decir algo que el comentarista Moisés Silva explica claramente. Él no está diciendo Dios se ha glorificado a pesar de las circunstancias. No, Dios ha utilizado la adversidad para que el evangelio avance. No a pesar de ella, sino por medio de ella. ¿Y cómo lo estaba haciendo? Primero, los guardias del palacio, la guardia pretoriana, estaba conociendo el evangelio. Todos los días un nuevo guardia era posiblemente llevado a ser encadenado junto a Pablo en este arresto domiciliario. Todos los días alguien llegaba y ese nuevo soldado, ese nuevo miembro de la guardia era alguien a quien Pablo podía hablarles de Cristo. Oh, amado, Pablo no veía sus circunstancias como un obstáculo. Pablo estaba diciendo, gloria a Dios, porque esta gente que de otra manera no hubiesen escuchado el evangelio por medio de mi prisión, están conociendo a Cristo, están escuchando acerca del Señor. ¿Puedes pensar que Dios se glorifica y utiliza nuestra adversidad y nuestro sufrimiento para la gloria de su nombre? Peter O'Brien es un conocido comentarista. Este hombre se dedicó por muchos años a ir a la India y compartir el evangelio en esa nación. Mucha gente conoció a Cristo por medio de su ministerio. No solo eso, se dedicó a entrenar pastores y plantadores para que establecieran iglesias. Y luego se fue a Australia, donde pasó otra gran parte de su vida comentando acerca de la Escritura. Y sus comentarios han sido de ayuda para miles y miles de sermones que han sido predicados, incluyendo algunos nuestros. Pero ¿sabe cómo O'Brien conoció al Señor? Nadie en su familia era creyente. Pero una vecina era una mujer que vivía junto a ellos, la cual tenía una enfermedad para la cual no había cura. Y algo impresionó a la madre de este hombre, de Peter O'Brien, era que a pesar del sufrimiento que esta mujer enfrentaba, ella nunca se quejaba. Al contrario, enfrentaba su situación con gozo,
porque su esperanza estaba en el Señor. ¿Y qué sucedió? Cada día, la adversidad que enfrentaba esta mujer se convirtió en un testimonio vivo para la madre de este hombre, al punto que entonces ella llegó a Cristo y por medio de su madre, Peter también llegó al Señor. Ahora, si usted le hubiese preguntado a esta mujer lo siguiente, ¿estarías dispuesta a sufrir si por medio de enfrentar esa enfermedad incurable, muchos cientos y posibles miles de personas van a conocer al Señor? Muchos pastores van a ser entrenados y muchos otros van a ser bendecidos por medio del trabajo del hijo de tu vecina que conocerá al Señor por el testimonio de tu vida. Probablemente ella hubiera dicho, claro que sí. Lo interesante es que a pesar de que ella no sabía cuál iba a ser el resultado, ella enfrentar con gozo y con confianza su sufrimiento fue el vehículo que Dios utilizó para que el evangelio avanzara. Oh, amado, ¿podemos nosotros entender esto? Cada situación se convierte en un medio para que nosotros podamos proclamar el evangelio. Pero segundo, otros hermanos cobraron ánimo a causa del encarcelamiento de Pablo. Y nosotros podríamos pensar que Pablo sea encarcelado, entonces la gente se va a atemorizar y no va a compartir el evangelio. Pero el pasaje no dice eso. El verso 14 dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, se han atrevido a hablar la palabra sin temor. ¿Sabe que cuando Jim Elliot y otros 4 misioneros murieron por manos de indios Aucas, cuando estaban tratando de alcanzar a este grupo que nadie había alcanzado, no sucedió que la gente que decidió, no, vamos a ser misioneros porque Jim Elliot falleció, no, por el contrario. Su martirio, el hecho de que este hombre fuera asesinado, se convirtió en inspiración para muchos otros jóvenes. Y en Wheaton College, todos los años, más y más jóvenes se alistaban para compartir el evangelio aún en lugares hostiles, porque la vida de este hombre sirvió de inspiración a ellos. Oh, amados, en vez de la prisión detener el avance del evangelio, Dios utilizó la prisión de Pablo para que el evangelio avanzara. Al ver el ejemplo de Pablo, su disposición de sufrir por causa de su fe se convirtió en una fuente de ánimo para que otros hicieran lo mismo. Es interesante, porque 2 Timoteo 2:9, la Nueva Traducción Viviente, el apóstol Pablo dice lo siguiente: debido a que predico esta buena noticia, sufro y estoy encadenado como un criminal. Pero la palabra de Dios no puede ser encadenada. Oh, amado, podrán venir circunstancias que parecieran que están deteniendo el avance del evangelio, pero Dios las utilizará para su gloria. Cobra ánimo, vive para el evangelio y procura hacer la obra que Dios te ha llamado a hacer. La tercera manera que vemos cómo el evangelio avanza es que aún algunos habían decidido predicar a Cristo con motivaciones incorrectas. Quizás viendo que Pablo estaba echado a un lado, ellos decidieron, ahora es el tiempo de yo crecer y ser visto. Y predicaban a Cristo no por amor, como dice el pasaje, sino por envidia y contienda. Pero es interesante lo que Pablo concluye en el verso 18. ¿Qué pues? Dice el apóstol en el verso 18 de Filipenses 1. Que no obstante,
De todas maneras, sea por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Oh, amado, Pablo amaba la gloria de Cristo más que su propia gloria. Pablo amaba que el evangelio fuera proclamado más que cualquier otra cosa. Y él sabía que Dios había dispuesto, aunque lo que unos pensaron para mal, con el fin de traer bien, con el fin de que almas fueran salvadas. Oh, amado, vivir con una perspectiva divina es vivir para ver el avance del evangelio, es vivir para procurar la gloria de Dios y no la nuestra. Y eso es lo que estos primeros versos quieren mostrarnos. Quieren invitarnos a vivir de una manera distinta, a vivir para algo más grande que lo que nosotros podemos pensar. Es vivir para el evangelio, para el reino de Dios, para su justicia. Ahora, lo segundo que vivir con una perspectiva divina implica es que Cristo es nuestra vida. Versos 19 al 23. Y esto es importante, porque cuando entendemos que Cristo es nuestra vida, esto produce consuelo y seguridad en nuestros corazones. Cuando pensaba en esto, recordaba una pregunta que hace el Catecismo de Heidelberg. Recuerda que un catecismo es un sistema de enseñanza. Y el Catecismo de Heidelberg es un catecismo cristiano reformado. Y en su primera pregunta estipula lo siguiente: ¿cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Y escuche la respuesta: que yo con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, quien me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera. Me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes, es necesario, dice la respuesta, que todas las cosas sirvan para mi salvación. Oh, amado, que nuestra vida sea Cristo. Vivir es Cristo implica saber que Dios utilizará toda circunstancia para su gloria y para formarnos a nosotros a imagen de Jesucristo. Es saber que nuestra vida está en sus manos y que por el poder del Espíritu Santo, pero también utilizando el medio de las oraciones de otros, seremos librados y esa salvación será una salvación plena. En este caso, no solo implica que Pablo iba a ser liberado de la cárcel, no, Pablo está apuntando a algo más extraordinario. Pablo está apuntando a una esperanza mucho mayor. Implica que Pablo sabía que su vida tenía un solo propósito: magnificar a Cristo tanto en la vida como en la muerte. Oh, amados, en estos tiempos donde tú y yo estamos enfrentando la realidad de cuán vulnerables nosotros somos, necesitamos recordar que si tú y yo hemos confiado en Cristo, si hemos sido redimidos, para nosotros vivir es Cristo, morir es ganancia. Oh, amado, ¿puedes tú creer esto? Por eso en Gálatas 2:20 el apóstol dice, y leo la Nueva Traducción Viviente: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo
por mí. Oh, amado, ¿tienes tú esa misma confianza que tanto en la vida como en la muerte perteneces a tu Salvador Jesucristo? Un amigo nuestro, un pastor amigo, sufrió un pequeño accidente en estos días. Y fue una situación un poco delicada. Tuvieron que internarlo para hacer algunos estudios y chequearlo. Y algo que sirvió de testimonio a doctores y enfermeros y se acercaron a decirle, era, ¿cómo tú puedes estar tan tranquilo? Porque en medio de esta pandemia todo el mundo llega a un hospital lleno de temor. Quizás llego por esto y salgo con otra cosa, o quizás sucede esto, o cuán grave es lo que me pasó, o qué va a ser de mí. Sin embargo, él mostraba una paz en su corazón increíble. Y ellos tuvieron que preguntarle. Y su respuesta, parafraseada, fue la siguiente: yo no tengo temor a morir, porque mi vida está en las manos del Señor. Como decimos en Puerto Rico, amados, nadie se muere en la víspera. Lo que Dios haga con nosotros va a ser su buena y perfecta voluntad. Nosotros no temeremos, nosotros podemos vivir confiados. Por eso en los versos 22 y 23, Pablo básicamente dice, para mí esto es un win-win situation. O sea, aquí yo no puedo perder. ¿Por qué? Porque si muero, estaré para siempre con el Señor y eso es lo más que anhelo. Pero si vivo, puedo seguir viviendo para su gloria y para que el evangelio avance. Amado, es para nosotros enfrentar la muerte o ver la vida lo mismo. Podemos decir, vivir es Cristo y morir ganancia. Podemos entender que si morimos estaremos para siempre con nuestro Señor. Pero si permanecemos, podemos aún seguir viviendo para su gloria. Yo creo que unas palabras que necesitamos recordar fue unas que escribió aquel misionero asesinado, Jim Elliot, del cual hablé antes, cuando dijo lo siguiente: no es tonto aquel que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Oh amado, ¿para quién vivimos? Si nuestra respuesta no es Cristo, entonces la muerte para nosotros es el final de todo. Si vives para el placer, la muerte implica que se terminó el placer. Si vives para dinero y posesiones, la muerte implica que te quedaste sin nada. Eres como el hombre necio que describe Jesús. Si vives por alcanzar poder, en el momento en que mueras, todo el poder terminará. Porque si vivir no es Cristo, la muerte implica el final de todo lo que tienes. Pero si vivir es Cristo, amado, entonces la muerte es ganancia, porque nada, absolutamente nada, dice Pablo en Romanos 8, 38 y 39, estoy seguro que ni la muerte ni la vida, nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por último, no solo vivimos para el evangelio, no solo hemos entendido que vivir es Cristo. En los versos 24 al 26 vemos cómo Pablo procuraba vivir para la gloria de Dios. Amado, a pesar de que Pablo ha dicho que para él el morir es ganancia, Pablo no está mirando eso como una forma de escapar de la realidad o del sufrimiento que enfrenta. De hecho, mirar la muerte de esa manera no es mirarlo de una manera bíblica. Para el creyente, morir es un momento glorioso porque estaremos para siempre con nuestro Señor, aquel que amamos. Entonces, Pablo está mirando la voluntad de Dios y está diciendo en el verso 24, quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Ahora, note,
Pablo entiende que los propósitos divinos, si Dios lo que quiere es que Él permanezca, entonces Él tiene esta seguridad que cada momento que viva, lo vivirá para la gloria de Dios, lo vivirá para ayudar a sus hermanos a que, verso 25, a que crezcan en la fe y en el gozo del Señor. ¿Ve qué clara estaba la vida del apóstol? Él no está mirando esta adversidad y diciendo, ¿qué voy a hacer? No, él está diciendo, el evangelio está avanzando, mi vida está segura en el Señor. Pero cuando Dios me permita salir de esta presión, si esa es su voluntad, yo voy a seguir viviendo para su gloria al invertir mi vida en que otros crezcan en la fe y se gocen en el evangelio de Cristo. Oh, amados, mi pregunta en esta mañana a ti es, ¿estamos viviendo nosotros de esa manera? ¿Vivimos para la gloria de Dios solo cuando hacemos cosas geniales para que la gente diga, wow, qué tremendo vive? Cuando tenemos que vivir para la gloria de Dios implica que invirtamos nuestra vida en que otros también crezcan en la fe y en el gozo del Señor. En que podamos llorar con el que llora, reír con el que ríe, pero que podamos discipular a otros en este caminar con Cristo. Déjame terminar de esta manera. Cuando Yeshua todavía era uno de los niños de la iglesia, recuerdo que en una ocasión una de sus maestras hizo una dinámica. Creo que se acercaba el Día de los Padres. Y la pregunta que le hizo a los niños fue la siguiente, como ¿por qué ellos amaban a su papá o qué era lo que admiraban que su papá hacía por ellos? La maestra puede darle todos los detalles de cuál exactamente era la pregunta. Pero la respuesta de mi hijo pequeño confrontó fuerte mi corazón y me enseñó a ver qué es lo que siempre debemos valorar. Porque mi hijo, su respuesta fue la siguiente. Yo amo a mi papá porque él me enseña la palabra de Dios. Oh, amado, eso me hizo entender que mis prioridades siempre deben estar claras. Podemos vivir para muchas cosas, pero vivimos para la gloria de Dios, cuando nutrimos a aquellos que Dios nos ha dado. Por eso, amado, si tenemos una perspectiva divina, no consideraremos las circunstancias actuales como un proceso más, sino que entenderemos que todo esto ha sido permitido por Dios con el fin de que procuremos el avance del Evangelio, de que entendamos que nuestra vida es Cristo y morir es ganancia, y que vivamos para la gloria de Dios al procurar que otros crezcan en su fe en Cristo y en el gozo por el glorioso evangelio. Vuelvo a preguntar, ¿para quién vives? Y mi oración es que nuestra respuesta sea, para mí vivir es Cristo, morir es ganancia. ¿Por qué no oramos en esta mañana? Oh Dios bueno y maravilloso, que esta palabra haya hablado a lo profundo de nuestros corazones y que podamos, Señor, entender lo que implica vivir para tu gloria, lo que implica vivir para el Evangelio, lo que implica la esperanza segura que tenemos los creyentes de que vivir es Cristo y morir es ganancia. Que por medio del sacrificio de Cristo no tenemos que tener temor, porque tus propósitos y tu buena voluntad se cumplirán y nada, ni absolutamente nadie podrá frustrarlos. Oh Señor, ayúdanos a tener esta esperanza y esta confianza. Dale un tiempo a cada familia para celebrar juntos, sabia y diligentemente, pero para más que nada, levantar sus manos y agradecer que cada buena dádiva es un regalo tuyo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Decimos juntos, amén. Amados, qué gozo que nos hayas escuchado en esta mañana.
si aún no has entregado tu vida al Señor, que hoy sea el día que dejes ese paso y que puedas decir, Señor, soy un pecador, necesito tu gracia y misericordia en mi vida. Y que hoy podamos salir cada uno de esta reunión virtual gozosos, entendiendo esto, que en Cristo y solamente en Cristo somos grandemente bendecidos, altamente favorecidos y profundamente amados por Dios. La gracia y la paz de Dios sea con todos ustedes.